Perfecto. ¿Sí? Ay, pero ya se me ha escapado. A ver, no. Ay, Dios, esperen. ¿Qué están viendo ahora? Industria citrícola es la primera. Ah, bien, bien. Sí, es que, no, perdón, pero es que algo hice. Disculpen, De me hecho, tenés que voy a volver volver a a comenzar. compartir. Ay, sí, Dios mío. Bueno, ahí ven de nuevo. ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Industria Buenísimo, citrícola. buenísimo. Bueno, ahora vamos a la... Bien, hemos quedado aquí, ¿sí? En la industria. Entonces, hemos dicho que para que una vez que en el empaque se descarta porque no cumple con el tamaño, con los requerimientos, con la forma, ¿sí? Que son todas esas diferentes selecciones que van haciendo las mujeres que están en el empaque. Entonces, ingresa hacia la industria o bien digamos, esa cosecha de limón que viene directamente en los camiones a granel desde la finca. Entonces, lo primero es, se recepciona la fruta y se hace el pesaje, ¿bien? Ya sea de la cosecha o el descarte, porque el descarte yo también lo tengo que pesar ahora en este momento de la industria para cuantificar este descarte del empaque, ¿sí? Una frase que me acuerdo nos dijeron en las citrícolas cuando hicimos la visita el año pasado, nos decían que nada se pierde, o sea, todo de alguna forma se utiliza. Entonces ese limón que no sirvió para empaque va a servir para industria. Y si para industria por algún motivo no se lo puede procesar, va a ir como fruta fresca. O sea, siempre algún destino va a tener. Entonces, lo mismo se recepciona, tenemos, digamos, al principio, cuando ingresa el camión a la planta, está esta balanza que contaba la profe, en donde primero se lo pesa lleno al camión, ¿sí? Entonces tiene lo que se llama el peso bruto, y luego el camión descarga toda digamos, la mercadería, toda la fruta, la descarga digamos, en unos canastos gigantes o tolvas, dependiendo digamos, de la planta, cómo esté la planta industrial, y luego el camión, cuando se va, tiene que pasar por el mismo camino por el que entró, ¿sí? Vuelve a pasar por la balanza, ahí se pesa digamos, se hace su peso vacío, que es la tara, y por diferencia sale el peso neto, que son los kilogramos de limón que ingresaron. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque después, cuando tengamos que pagarle al productor por esa fruta que ingresó, nos vamos a valer de ese peso neto, de esos kilos de limón que han ingresado. ¿Sí? Quizá me estoy adelantando un poco, pero digamos, una particularidad que tiene la industria citrícola es que el productor primario no emite factura de venta por los limones, o sea, por esa cosecha que le vendió, ya sea al empaque o a la industria, o sea, que le vendió a la citrícola, sino que es la citrícola que le va a hacer una liquidación, ¿sí? A través de la cual le va a estar comprando esa fruta, y el productor le va a servir ese comprobante como una factura de venta. Entonces, no va a ser una factura de venta del productor, sino que la citrícola va a ser una liquidación, que para la citrícola va a ser una factura de compra y para el productor va a ser una factura de venta. Entonces, por eso es la importancia del pesaje, porque en base a los kilos netos es que se va a hacer esa liquidación. Después se hace una separación por tamaño para buscar siempre, digamos, que, que se, digamos, industrialice de la mejor manera y de la forma más eficiente. También se hace un lavado y desinfección, porque tengamos en cuenta que el limón viene de la finca, que puede estar, por supuesto, sucio con barro, más si viene del piso o inclusive si viene del árbol, por la lluvia, por todos los herbicidas y cuestiones que, digamos, de agroquímicos que se les tiene que aplicar. Entonces se debe hacer ese lavado y desinfección, y lo primero que se hace es la extracción del aceite, ¿sí? Como que se pincha, digamos,
por decirles, en la cáscara y empieza todo el proceso de la extracción del aceite que se tiene que, digamos, sacar como el desherado, que sería, digamos, de la cera natural, ¿sí? Se hace a través de un proceso de enfriamiento. Hago un paréntesis, algo importante. Cuando vamos a ver el descarte del empaque, en realidad es el primer descarte. Es decir, que una vez que ya es el limón, ¿se acuerdan que hablamos de que se le ponían varios encerados al limón para que llegue en buenas condiciones? Bueno, ese limón, si ya no se puede, no pasa, digamos, los distintos controles que hay de las distintas elecciones, para la exportación, ese sí va a ir ya al mercado interno, pero de fruta fresca. No va a ingresar a la industria, porque ya está sobreencerado, entonces no nos sirve para después sacar el aceite esencial, ¿sí? Entonces acá cuando habla del desherado, en su proceso, se refiere a la cera natural propia del limón. Y eso se hace a través de un proceso de enfriamiento y que está varios días en ese proceso hasta que logra, además del enfriamiento, pasa por proceso de centrifugado hasta que se logra envasar el aceite. Y luego ya se hace el despacho al destino, ¿sí? Eso es lo primero, digamos, que es el primer, digamos, producto industrializado que se obtiene del limón. Luego, ese mismo limón se lo corta para que se extraiga el jugo y la pulpa. Entonces se van a ir eliminando todos los sólidos por centrifugación, pero ahí va a depender mucho de cuál es el requerimiento, digamos, que tenga mi cliente. Porque hay clientes que quieren un jugo más concentrado sin pulpa y hay otros que quieren jugo con mayor pulpa. Entonces de eso va a depender digamos, en el proceso de industrialización, cuál sea el requerimiento del cliente, de cada uno de mis clientes, cómo voy a ir yo evaluando el proceso. Y siempre en la industria está presente, digamos, el personal de laboratorio o calidad que está midiendo constantemente que se cumpla con los requisitos que pide el cliente. Entonces, se hacen varios ensayos que se llaman, sobre todo en esta parte del jugo, para ver, digamos, el color, si es el color que el cliente quiere, si tiene la cantidad, digamos, el porcentaje pulpa-jugo que el cliente quiere, y se va trabajando en base a los requerimientos y a ver, se hacen los ensayos y cuando ya está como corresponde, ya se hace el envasado del jugo, ¿sí? Que se lo envasa en tambores, al igual que el aceite y el jugo van en tambores. Al jugo se los va a llevar a cámaras de frío, mientras que el aceite no, eso puede estar en un depósito, digamos, normal, no necesita cámara de frío. Sí, el jugo. Y luego después, ¿qué se hace? Se tritura la cáscara, que lo que vamos a buscar acá es tener la cáscara deshidratada. Entonces se tritura la cáscara, se lava, se hace todo lo que es un prensado, se le saca toda la humedad. Recordemos que el limón tiene un alto contenido de agua, entonces se le tiene que sacar toda la humedad para que quede lo más deshidratado posible. Entonces pasa por distintos procesos de secado, tienen hornos de altas temperaturas en donde va pasando la cáscara para llegar al nivel de humedad óptimo, para que ya pueda ser considerado como el producto terminado. Y también se hacen ensayos que llegue a la humedad correspondiente para digamos, digamos, el buen mantenimiento después de la cáscara deshidratada y que sirva como el producto terminado que es. Y se lo embala en bolsas como de alpillera, no son bolsas de alpillera, digamos, pero bueno, es como para que tengan una referencia, pero son en bolsas, y también se los precinta y se los despacha al destino, se los embala también y se los despacha al destino. Bueno, un poco explicándoles lo que hablamos, lo que veíamos recién en la fragmentación, el limón generalmente llega a fábrica a granel
¿sí? Cuando directamente viene de la finca, o también hablamos del descarte, ¿sí? Se descarguen tolvas de recepción de la fábrica mediante rampas. Entonces, a través de las rampas, o sea, se descarga del camión, ¿sí? Y llega a las rampas. Una vez que está en la tolva, va a pasar a una cinta en donde se va clasificando por tamaño y luego pasa al silo que regula la alimentación de la fruta. Y de ahí va a pasar por una cinta transportadora a lo que es el lavado y la desinfección. Y luego recién ahí pasa por un elevador, digamos, pasa a la fábrica y ahí comienza ya, o sea, todo esto es como que es al aire libre, a la intemperie, entonces también es importante, si llueve mucho, se frena la industria, si no puede ingresar el limón, así como si llueve no se puede cosechar y eso frena el proceso, también si llueve, no se puede comenzar, digamos, no se puede ingresar nueva fruta porque la primera parte es todo a la intemperie, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que se hace es toda la selección, digamos, del limón en cuanto a la calidad y el tamaño, sirve para lo que hablamos recién, eficientizar el proceso en la fábrica. Para la extracción de los jugos se utilizan extractores, ¿sí? Y para la extracción del aceite esencial también extractores o también puede ser raspado, dependiendo, ya lo vamos a ver, vamos a conocer a ver cuál es la metodología que utiliza Vicente Trapani. En cuanto al aceite, es un proceso de descerado. Entonces, se almacenan en tanques de 20 metros cúbicos durante 10 a 12 días. Los tanques están dentro de una cámara frigorífica. Recordemos que hablábamos de que se hacía, digamos, el descerado por enfriamiento. Entonces, en estas cámaras frigoríficas de frío se mantienen en tanques de 20 metros cúbicos. Entonces, miren, tienen temperaturas cercanas a los menos 30 grados. O sea, es mucho el frío que necesitan para que se pueda hacer este descerado. Es decir, que se desprenda, digamos, la cera natural de la propia fruta. Y después tiene que decantar la cera, digamos, porque esto se lo hace en agua. Entonces después tiene que decantar esa cera, el aceite se filtra y luego se sigue, digamos, se filtra, se separa y una vez que ya está el aceite limpio, recién se envasa en los tambores de 200 kilos, ¿sí? Y estos tambores de 200 kilos ya aguardan, digamos, en el depósito hasta tanto sean despachados. Lo que son los productos industrializados, sí se almacenan en almacenes de producto terminado, ¿sí? Lo que no vamos a encontrar almacén de producto terminado es de la fruta fresca, por lo que recién hablábamos. Después el jugo se va a extraer con la pulpa gruesa, fina y semillas. Y van a ir pasando distintas centrífugas donde se van a regular los porcentajes de pulpa dependiendo cuál sea el requerimiento del cliente, ¿sí? Y se va a almacenar en tanques térmicos a temperaturas entre 0 y los 5 grados. O sea, ya vayamos dimensionando también todo el costo de la empresa, ¿sí? Todo, digamos, el costo de gas, agua, luz, bien, todo esto, digamos, tiene un costo alto para poder, digamos, hacer el proceso productivo de la industrialización del limón. Una vez que ya está concentrado en los niveles que requiere el cliente, entonces se va a envasar en tambores de 200 litros, que esos tambores sí lo van a llevar a cámaras de frío para su almacenaje hasta que sean despachados. Y para la cáscara deshidratada, que es la última parte, digamos, del proceso, se lleva este mismo limón que lo hemos usado para extraerle el aceite, luego hemos sacado jugo y pulpa, ahora pasamos para la cáscara, ¿sí? Entonces, este limón se lo lleva a un proceso de lavado, de cortado, entonces se tiene que sacar los sólidos solubles y el azúcar. Es importante en este proceso también ir midiendo cuánto es el azúcar que está digamos, en el proceso, porque esto puede perjudicar a la cáscara.
Entonces, se va, digamos, como les digo, el personal de calidad del laboratorio está presente en todo el proceso para ir verificando que se cumplan con las características que debe tener el producto terminado. Y después se prensa la cáscara y va pasando por diferentes, digamos, máquinas y hornos, en este caso rotativos. Eh, Fíjense las temperaturas de 200 a 400 grados, o sea, es muy caliente, para eliminar casi toda la humedad, ¿sí? Imagínense que se elimina hasta un 85 al 92% de humedad, o sea, le queda como mucho un 12-13% de humedad en la cáscara de todo lo que tenía la fruta. También hay que tener cuidado con eso, porque hay que, digamos, no hay que excedernos tampoco, porque ya puede generar hongos. Entonces, como les digo, es mucha atención y muy presente en cada momento del proceso. Después la cáscara deshidratada es prensada y se embolsa en bolsas de 50 kilos. ¿Sí? Entonces, tenemos tambores de 200 kilos para el aceite, tambores de 200 litros para el jugo y bolsa de 50 kilos para la cáscara deshidratada. Y si quieren, veamos rápidamente Profe, un videito de cómo es, digamos, la industria, ¿sí? Como hemos visto el otro día con el gerente de Veracruz. Uy, perdón, esperen. Como hemos visto con profe, el la gerente cáscara, de... ¿Cómo? perdón, profe, la cáscara deshidratada, ¿para qué se usa? La cáscara deshidratada es todo para, ya sea, puede ser para industria alimenticia, puede ser para farmacéuticos, o sea, cremas, em, sí, sobre todo es para farmacéuticos em, y para alimentos también. Bien, gracias. ¿Ustedes están viendo ahora el video o no ven el video? No, está la No, diapositiva ¿verdad? todavía. Ah, Va a tener sí, que bueno, dejar de compartir y sí, volver a compartir el video. exacto. Perdón, perdón, a ver. Eh, Denme un segundito que... Acá, ahí está. Ahora sí, Ahí está. ahí. Bueno, no importa esto, lo que me importa es que vean acá, ahí está, cómo es la industria. No tiene audio, profe. No se escucha, profe, el video por las dudas. Uy, ¿en serio? Capaz Ay, que porque está usted con auriculares, capaz que se le filtra el sonido, ¿no? A ver. A ver. Ay, perdón, soy imbécil. ¿Ahí escuchan? No, No, no se no, no escucha. No, era. no se escucha. No, Es no Fíjese se que si no sí, escucha. cuando cuando haces deje de compartir compartir, pantalla. claro. Cuando Deje de comparte, creo que ahí le compartir da y para vuelva el a poner audio. compartir y ahí permítanle Sí, el permiso del audio. exacto. Ah, share sound, claro. Ay, chicos, disculpen, parezco una señora de 95. Ay, gracias. A Es ver, que vamos a ver ahora. ha cambiado el Zoom hoy. A ver, y ahora si A todos yo nos pasa. pongo... ¿Ahí de escuchan? poner una nueva planta Claro. Sí, procesadora de sí. cemento. Sí, ahí Se se trata de escucha. un predio Buenísimo. de 122.000 metros cuadrados, en donde, bueno, está no solo la industria así en la planta procesadora, sino está la playa de camiones, está una Miren cómo ahí llegan los camiones a granel, ¿ven? No están en los bins, en esos cajones que veíamos hace un rato que se transportaba la fruta cuando iba al empaque. planta de GLP para algunos eventuales cortes de gas que suceden, así que es un predio bastante grande.
¿Cómo es el proceso en estas dos plantas industriales? Recibe fruta directamente desde el campo, en cosecha directa, o una fruta que proviene de empaque, una fruta a la cual no tiene tamaño o no tiene color para ser exportada, no cumple con ciertas características para la exportación de fruta fresca. La fruta ingresa a planta con un lavado previo y un tamañado, y esta fruta ingresa al proceso de extracción de aceite, que es lo que es el primer paso de la industrialización. Una vez que la fruta es procesada y se le extrajo el aceite, pasa a la etapa de extracción de jugo y luego pasa a la parte de secado o deshidratado, que es donde obtenemos cáscara. Dentro de esos tres procesos, el aceite es centrifugado y luego desherado y posteriormente envasado. El jugo es enviado a centrífugas, donde separamos la pulpa de acuerdo a lo que pide el cliente. Y en particular planta A tiene la posibilidad de hacer dos tipos de jugo: jugo concentrado de limón turbio y jugo de limón concentrado claro. En lo que es la parte de jugo claro, estoy casi seguro que somos los número uno en lo que es tecnología de clarificado. Tenemos el equipo más grande que está instalado acá en la provincia, un equipo de membrana cerámica, que tiene una capacidad de 22 metros cúbicos hora. Creo que es el mejor jugo claro que produce la provincia. ¿Cómo es, Marcelo, el proceso de cáscara deshidratada? Bueno, el proceso de cáscara es un proceso con mucho consumo de gas y mucho consumo de agua. La cáscara es lavada primero es picada, lavada, y luego es prensada para extraerle la mayor cantidad de agua posible. Ingresa al secadero con aproximadamente un 86% de humedad y sale del secadero con entre 10 a 12% de humedad. ¿Cómo se hace el secado? Bueno, es por distintas etapas. Nosotros en nuestro proceso generalmente secamos la cáscara en 3 etapas. La cáscara es secada por medio de la inyección de aire caliente, entonces se produce una transmisión de calor y una evaporación, obviamente, del agua que contiene la cáscara. Generalmente trabajamos con temperaturas que van desde los 200 a 400 grados centígrados en garganta. Y bueno, las temperaturas de aire final a la salida del secadero estamos hablando entre 80 a 125 grados centígrados en temperatura de lo que es el aire caliente, que es lo que nosotros medimos. El producto final debe cumplir ciertos parámetros, ciertas exigencias, por ejemplo, en cuanto a su color, porque cuando ingresamos al laboratorio vimos de que había ciertos colores que se iban a descartar. Exacto. Nosotros tenemos una calidad de cáscara realmente muy buena, por eso nos esforzamos, porque realmente la cáscara es sometida a distintos análisis, pero por sobre todo a valores a lo que es color y humedad. Si nosotros dejamos mucho residuo de azúcares en la cáscara, eso impacta negativamente en la calidad de pectina que obtenemos al final. Entonces es necesario cuidar esos valores, por eso se hacen chequeos de contenido de azúcares en la cáscara durante todo el proceso, al igual que obviamente el seguimiento de la humedad en la salida de cada uno de los presecadores o deshidratadores. Bueno, y esas son las bolsas que le decía, que miren cómo está bien prensada la cáscara y tienen todo digamos, una metodología para el llenado de las bolsas. Ven acá, lo están llenando y luego ya, una vez que está prensada, se lo precinta y ya queda acá la bolsa lista para después ser despachada. A ver. ¿Cómo es la conservación y el almacenaje de todos los productos que se obtienen aquí en la industria? Perfecto, nosotros en lo que es aceite, el aceite va directamente a temperatura ambiente y tenemos un sector exclusivamente para el guardado y el estoqueado del aceite previo a su despacho. Todo el sistema está siendo, por una cuestión de seguridad y por los valores que se manejan, está monitoreado por cámaras y con alarmas de seguridad. O sea, nosotros tenemos un chequeo y un control exacto de los horarios de apertura y cierre de cada uno de los depósitos,
y como te comentaba anteriormente, somos aduana confiable, entonces podemos hacer consolidar los despachos de aceite, de jugo y de cáscara desde acá, desde Planta B. Bien. En lo que es jugo y lo que es pulpa, todo ese producto lo conservamos en cámaras. Tenemos cámaras capacidad casi para 20.000 tambores a temperatura de menos 25 grados centígrados. Y una vez que el jugo, el producto final está congelado, bueno, directamente lo disponemos para despacho. También con la posibilidad de consolidar desde acá. O sea, es que se cargan los camiones y van directamente al puerto. Exactamente. Y con la cáscara es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un galpón acá, un sector destinado para el despacho de cáscara con alrededor de una capacidad casi de 1.800 toneladas y también hacemos el consolidado. Bueno, ahí ya creo que con este videíto por ahí ha sido un poquito más contar, ¿no? Y verlo visualmente al proceso, digamos, bueno, todo el proceso, digamos, de la industria del limón, ¿sí? Bien, quería ver el chat, pero no había ninguna pregunta. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entendió un poquito más con el videíto? Perfecto, me parece. Bueno, bien. No me funcionan los Sí, auriculares. profe. Buenísimo. Bueno, ahora les vuelvo a compartir para que continuemos con la presentación. Bien. Digamos entonces. Bueno, y en cuanto a estadísticas, em, acá tenemos de la estación experimental, ¿sí? De igual forma, cuando vayamos el martes seguro nos puedan dar información más actualizada. En Tucumán lo que es exportaciones, ¿sí? Tanto de la fruta fresca como de los subproductos, aceite, cáscara y jugo. Tenemos por un lado la fruta, o sea, en la línea del tiempo, fíjense cómo la fruta que es de color como petróleo fue modificándose, ¿sí? Y el último valor, que en momentos de subidas y de bajadas, también hay una realidad y es que desde los años 2000 a 2010 más o menos tuvimos una gran ventaja, digamos, en donde el limón valía mucho porque en la contraestación, o sea, como que es contraestación, no tenían fruta, entonces teníamos muchísimos compradores tanto de Estados Unidos como de Rusia. ¿Sí? Y en el hemisferio sur éramos los únicos productores. Entonces teníamos una gran ventaja competitiva. El problema fue que después se empezó a desarrollar todo el mercado, digamos, de Sudáfrica y la realidad es que ellos están mucho más cerca del puerto y demás, entonces los costos son menores y tienen mayor llegada a Rusia y Estados Unidos, que por ahí nosotros que estamos en Tucumán, si es más costoso el flete hacia el puerto, del puerto hacia el destino. Sin embargo, obviamente, seguimos siendo de los principales productores y eso lo hemos visto recién con la profe también. Como para tener valores, en 2023 se exportaron casi 200.000 toneladas de fruta fresca, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el aceite se estuvo casi entre las 5.000 y 10.000 toneladas, la cáscara cerca de las 50.000 toneladas y el jugo entre los 63.000 más o menos toneladas. Acá tenemos los números más certeros. La fruta 195.000, casi 196.000 toneladas. El jugo concentrado 64.000 toneladas. De jugo, ¿sí? De aceite, estos serían toneladas, digamos, de fruta fresca y estos son toneladas de jugo, toneladas de aceite, 5.144 y 49.000 toneladas de cáscara. Fíjense que, bueno, del total, la fruta, digamos, tiene la mayor parte y luego le sigue el jugo, ¿sí? Del aceite es poco, un 2%, pero bueno, también vamos a ver más adelante que se necesitan casi cerca de 200 kilos de fruta para obtener 1 litro de aceite. O sea, es como mucho la fruta que se requiere para
poder obtener el producto industrializado. Bueno, y acá como para un poco más, digamos, de estadísticas y de cultura, fíjense cómo Tucumán, que es el marcado en celeste, sus grandes productos son la caña de azúcar, ¿sí? Solamente acá está Tucumán. Y luego lo que es el limón, fíjense que del NOA tenemos casi la mayoría y solo un poquitito, ¿sí? En lo que es el resto del NOA. Y mientras que en la soja y el poroto casi que no se nos ve, y en la soja tenemos poquita incidencia. O sea, realmente somos una provincia en donde la caña de azúcar y el limón son nuestros productos, digamos, que predominan, ¿sí? Los cultivos que predominan. Bien, ¿qué usos se le da a estos productos industrializados? Y es lo que recién Melina también consultaba, ¿para qué se utilizaba la cáscara deshidratada? Bueno, se utiliza, digamos, para la fabricación de la pectina, que es lo que se utiliza, sirve para la gelatina, ¿sí? Bueno, aglutinante, que es un insumo tanto en la industria farmacéutica como también en la alimenticia. El aceite esencial se utiliza como saborizante en la industria de las bebidas sin alcohol, o sea, las gaseosas, y bueno, y en otras en realidad también no solo gaseosas, y también aromatizante en la industria de cosméticos y perfumería. Muchas veces pasa que tenemos una crema, bueno, las mujeres, que tiene olor, digamos, tiene aroma a limón, o bien los aromatizadores de ambiente, ¿sí? Los difusores que tienen ese olor, digamos, a limón o a citrus, bueno, vienen del aceite esencial, ¿sí? Y el jugo concentrado principalmente se utiliza en la preparación para los tragos, digamos, cócteles, bebidas gaseosas, los helados, pastelería y también en la industria alimenticia como los aderezos o, por ejemplo, realzar, no sé, para los aromas de los mariscos o las ensaladas, ¿sí? Entonces, bueno, esos son cuáles son los usos, digamos, que le damos a los distintos productos del limón, más allá de las 1001 propiedades que tiene el limón, que también nos contaba el martes el gerente de Veracruz. Realmente es una fruta que yo creo que está subvalorada por todos los beneficios que tiene. Bueno, y acá un poquito lo que les contaba de las relaciones técnicas. Para yo obtener 1 kilo de jugo concentrado necesito 17 kilos de fruta fresca. Para tener 1 kilo de cáscara deshidratada necesito 19 kilos de fruta fresca. Y para tener 1 kilo de aceite esencial necesito 200 kilos de fruta fresca. Entonces, bueno, sí necesito bastante procesamiento de la fruta para obtener sobre todo lo que es el aceite esencial, ¿sí? Por eso también, bueno, en el video recién se hablaba de los valores que se manejan, que bueno, es necesario también tener medidas de seguridad en los depósitos y mucho control en las plantas para justamente eficientizar el proceso y que no se pierda ni se desperdicie la producción, ¿sí? Por todo el valor que tiene y por todo el costo que implica la producción, ya sea, como les decía, en los costos fijos, luz, agua, gas, como también el costo, digamos, fijo del personal. En el caso, digamos, en el empaque se utiliza muchísima mano de obra de persona, en la industria no tanto, pero en el empaque sí, porque como nos contaba el gerente y como vimos también en los videos, tenemos personas que están revisando cada uno de los limones que van pasando por las cintas para hacer las selecciones. Entonces, es una industria, digamos, que tiene sus altos costos, por lo tanto, bueno, el producto también, obviamente que eso impacta en el valor del producto. Entonces, en resumen, digamos, como cerrando la parte de, bueno, de toda la cadena o el proceso productivo, en cuanto a la producción primaria, nosotros tenemos la producción de los plantines, hacemos toda la tarea de cultivo, ¿sí? Todas las tareas culturales, vamos cultivando el plantín hasta que ya cumple los 5 años y ya tiene producción que se pueda comercializar, y de ahí hasta los
30 años, durante 25 años, se comercializa esa producción. ¿Se puede más años? Sí, no, bueno, dependerá de ya el productor, de cuáles son sus estrategias, sus objetivos, ¿sí? Si tiene la estructura, la envergadura para poder hacer renovación. Bueno, ya cuestiones ya internas de estrategias, digamos, comerciales, financieras, que tendrá cada una de las empresas. Luego de la cosecha, entonces, pasamos a la etapa industrial, que puede ser que vaya o para la parte del empaque o para la parte del procesamiento. Entonces, se selecciona y se acondiciona siempre que esté en condiciones y digamos, y se va determinando cuál fruta sí, cuál no, y se termina, digamos, se obtiene como producto la fruta fresca, que su comercialización podrá ser mercado interno o mercado externo. Y luego aquel descarte o bien la cosecha que viene directamente hacia la industria, que viene en los camiones a granel, que no se cosecha con la tijera o el alicate, sino que se lo hace a mano o se extrae, digamos, del suelo, se hace el procesamiento, de lo cual obtenemos jugos, ¿sí? Concentrados con más o menos pulpa, dependiendo los requerimientos del cliente, aceite esencial, cáscara deshidratada y otros subproductos como podrá ser el pellet, que es lo que se usa para alimento de animales, o puede ser la pulpa congelada y demás, ¿sí? Que también su destino de comercialización podrá ser mercado interno o mercado externo. En todo el proceso no solamente interviene la empresa productora o la comercializadora o la industria, sino que también interviene el SENASA, INASE, el INTA, la estación experimental, bueno, en este caso FEDERCitrus, al ser, digamos, la Federación del Citrus. Son distintos organismos, ¿sí? Algunos, digamos, serán más de control o contralor de las características, digamos, de sanidad. Otros estarán más para ver el tema de todo lo que tenga que ver con, no sé, estadísticas, análisis, informes, por ejemplo, la estación experimental, que se encarga de, digamos, de ir haciendo ensayos, de determinar nuevas variedades, por ejemplo, de, no sé, plantines, de semillas, de variedades de, digamos, de injertos, hace también estadísticas y también desarrolla nuevas tecnologías para que puedan aplicar las distintas empresas. Entonces, todo siempre en pos de colaborar, por supuesto, con la industria y generar un valor agregado y, por supuesto, que no solo se mantenga, sino que crezca en nuestra provincia. ¿Cuáles son o quiénes son las partidas vinculadas? Cuando hablamos del empaque, tenemos el productor, ¿sí? El productor primario, luego interviene el empaque, que como les decía yo, puede ser la misma, digamos, figura que el exportador o no. Muchos exportadores no tienen la estructura de un empaque, entonces contratan un empaque para todo lo que es la preselección, selección y digamos, el acondicionamiento de la fruta, pero la fruta esa sale con cajas que están a nombre del exportador, es como que tercerizamos el servicio de empaque, ¿sí? Siempre está el SENASA presente, fíjense que se vincula tanto con el productor como el empaque, como con el exportador, y luego el cliente, que va a ser quien va a recepcionar la mercadería, ¿sí? La fruta fresca. ¿Cuáles son los sistemas que se utilizan? El SIT-C, que es el sistema, digamos, que es del SENASA, que se ingresa a través del portal de AFIP, ¿sí? Con el quit y la clave fiscal de la empresa, y por allí se va a hacer todo, digamos, el monitoreo desde la producción primaria hasta la exportación, ¿sí? Es un sistema que va a estar presente en toda la trazabilidad de la fruta. Y también, obviamente, el sistema de la empresa, que bueno, es parte de nuestra tarea como consultores, cuando hagamos el relevamiento, de investigar cuál es el sistema de gestión, ¿sí? Y el sistema de información contable que utiliza la empresa a la que vamos a visitar. ¿Profe? Bueno, el SIT-C, que es el Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola,
como les decía, es un sistema, digamos, que se implementó, o sea, que lo implementó, digamos, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, justamente para asegurar la sanidad y la calidad de la producción de los cítricos para exportación. Entonces, acá es donde yo les digo que a través de este sistema es que el productor desde el productor, digamos, ya él puede emitir los certificados correspondientes que validan que él está en condiciones de poder exportar la mercadería, ¿sí? La fruta. Em, esperen que tengo chat, vamos a consultar. Ya está contestado, tranquilo. Ah, bien, 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 perfecto. No, ya no queda mucho de la clase, queda en ya es más que nada, digamos, un poco de ver los documentos que intervienen, pero ya no, yo calculo que si todo va bien, máximo 4:30, los estamos liberando, ¿sí? Igual yo voy a tratar de ir rápido, sobre todo por los que tienen clase, sea a las 5 a la facu. Bueno. Entonces, este sistema, como les decía, es muy importante porque sigue toda la trazabilidad de la fruta. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de este SIT-C? Son las empresas exportadoras que identifican los productos exportados de manera sistemática en todo el proceso comercial. Entonces, desde el cultivo, el empaque, el despacho, el transporte, hasta el puerto de destino. Todo se va a identificar. El productor ya desde la finca esa que está certificada tiene su número de UP, lo que se llama que es la unidad productiva, y cada unidad productiva también se divide en lotes, porque no todos los lotes, no toda la finca entera es la que va a estar para exportación. Como yo puedo tener una finca en donde tengo plantines, o sea, plantas que tienen 3 años, en otra 7, en otra 10 y en otra 20, y quizás no todas califican para para exportación. Entonces yo tengo que identificar aquellos lotes que van a ser, digamos, que están en condiciones de calificar para para exportar, digamos, su fruta, y también tengo que identificar los lotes aledaños, es decir, los lotes que están, digamos, continuos sería al lote que se va a exportar, porque esos lotes aledaños también se inspeccionan para que no tengan enfermedades que puedan contagiar al lote del cual la fruta se va a exportar. ¿Sí? Y todo eso lo hace el personal del SENASA y ellos todo eso lo plasman en el sistema. ¿Sí? Para tener toda esa trazabilidad y cualquier inconveniente que suceda en el proceso se vuelva siempre al origen, se pueda volver al origen y se tenga identificado cuál es el origen, ¿sí? Entonces, este sistema de trazabilidad, ¿qué hace? Facilita la identificación de los lotes, cuyo producto es destinado a la exportación, y los lotes aledaños, como recién les comentaba, para que se asegure el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias que se exigen por los países compradores. Hay algunos países que exigen que se apliquen digamos, cierto tipo de productos químicos, otros que no. Entonces, justamente por eso uno cuando va a solicitar digamos, calificar o certificar para exportación, tiene que indicar cuáles son los países a los que quiere y tiene que cumplir con las condiciones que esos países receptores solicitan. Bien, entonces todo esto le sirve al SENASA para hacer los diferentes controles y validar que eso se lleve a cabo. En el proceso del empaque se identifican los bins de entrada con la identificación de los productores, tal como provienen de las quintas. ¿Vieron en el empaque cuando el bin cae en la tolva de recepción del empaque? Este bin ya está identificado, no se puede mezclar. Yo tengo que ir, digamos, no puedo mezclar un bin de una finca con de otra finca, no. Cada bin tiene que ir, o sea, desde el momento cero se identifica y esa partida junta se procesa, ¿sí? Por eso después también cuando se hace el descarte es importante tener identificada la partida porque yo después al productor le voy a decir, mira, yo de los kilos que vos me entregaste a mí, de esos kilos netos que surgieron del peso bruto y de la tara del camión, se descartaron tantos kilos, entonces bueno, ahí es donde vienen los acuerdos comerciales del precio, de las condiciones de venta, digamos,
pero es importante siempre tener identificada la partida sobre todo si llega a haber algún problema con enfermedades o alguna plaga, ¿sí? Entonces, esta información en donde yo tengo el lote, la UP, el productor, toda esa información se plasma en estos stickers que se ponen en las cajas que luego van a ir embaladas para el destino. Y no solamente está la información del productor, también tiene que estar la información del empaque, qué número de establecimiento tiene el empaque, cada uno de los empaques que están habilitados, que son esas 36 plantas que veíamos en las estadísticas más o menos. Cada una de esas plantas habilitadas tiene un número que la identifica y que la hace única. Ese número digamos, que tiene de identificación también tiene que estar plasmado en ese sticker. Entonces, todo esto digamos, conlleva a que haya un gran control, ¿sí? Que se facilite ese control en el proceso. Bien, en la industria, en realidad antes que eso me gustaría mostrarles un ejemplo del sticker. Miren, acá están los stickers. Ven acá, esta es una caja del empaque que va a exportación. Quiero bajarles un poquito para que vean. Ay, Dios. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, bueno, acá en este caso sería quién es el empaque, la empresa exportadora. Se pone la variedad del limón, qué calidad tiene, o sea, qué calidad, qué calibre, qué tamaño, ¿sí? Se pone dónde está envasado y acá aparece cuál es el establecimiento, ahí chiquitito está, cuál es el número de empaque, o sea, la identificación del empaque, de dónde viene ¿de dónde es bueno, acá está el código de la trazabilidad, ¿sí? De dónde proviene, cuál es la UP, digamos, que lo origina, que acá está, ¿ven? O UPTU, es la unidad productiva, digamos, cuál es la finca, bien, esta es la UP y esto después el lote, de qué lote viene no solamente la UP, sino también cuál es el lote. Entonces, este sticker siempre tiene que estar justamente para que se pueda reconocer la partida. Bueno, ahora vuelvo, pero era no quería dejar de mostrarles, así se entiende. Bueno, y después, ¿cuáles son las partidas que están vinculadas en la industria? También tenemos el productor, recordemos que el SENASA siempre va a estar presente en todo el proceso. Después, la industria, ¿sí? Podría o no haber un exportador, ¿por qué? Por la exportación de los productos industrializados, ¿sí? Los 3 subproductos, y el cliente que puede ser, o sea, la industria y el exportador, como hablábamos recién, podrían ser distintas personas, o sea, distintas figuras o la misma figura. Independientemente, también están vinculadas con el cliente, ¿sí? Bueno, y en la exportación acá les dejo un videíto, es un caso, digamos, de una exportación que se ha hecho, digamos, en el puerto de Rosario. Lo pueden ver al video después en las casas, pero no, por ahí, digamos, ahora interiorizarnos en lo que es la exportación es complejo, ¿sí? Pero bueno, como veíamos recién en el video, hay ciertas plantas, ¿sí? Hay ciertas citrícolas que están autorizadas para ser, digamos, lo que se llama el, la exportación en seco, que es como que ya van precintadas con el control aduanero desde Tucumán. Entonces ya directamente llegan al puerto y en el puerto se hace un control muy fugaz, directamente ya salen, ya tienen todos los permisos para salir a exportar, digamos, para subirse al barco esa mercadería. Mientras que de forma contraria, nosotros tenemos que transportar en camiones hasta los puertos, que el puerto más cerca que tenemos es de Rosario, entonces transportamos hasta el puerto de Rosario, en el puerto de Rosario la mercadería, digamos, el camión pasa por diferentes canales que, digamos, aleatoriamente toca un color u otro y en base a esos colores es el nivel de control que los agentes aduaneros realizan sobre la mercadería. Y con esos controles, bueno, también intervienen otras figuras, despachantes de aduana, seguros,
transporte, que bueno, no lo quiero marear, pero simplemente es todo, es hermoso, la verdad, digamos, conocer, digamos, sobre el comercio exterior y sobre cómo se llevan a cabo las exportaciones. Pero bueno, por ahí, después si alguno tiene alguna inquietud de más, me puede preguntar y lo vemos, pero no quisiera meterme de lleno en esto porque, bueno, no es por ahí la intención generarles confusiones. ¿Sí? Pero bueno, acá hay un mini videito como por si quieren chusmear y después cualquier duda que tienen, obvio, me preguntan y lo charlamos. No vamos a tomar exportación, pero está bueno que lo Exacto. tengan como cultura general, ¿sí? Que lo Sí, conozcan. exactamente, exactamente. Bueno, y después recordemos que es muy importante la trazabilidad, digamos, que tiene todo el proceso, que desde el campo ya los bienes, que estos cajones, digamos, que ya se cosechan, ya tienen el código de lo que hablamos de la UP, la unidad productiva, que es, por decirles, la identificación de la finca de donde salen, ¿sí? Y tienen también no solo la UP, sino el número de lote, como les decía recién, porque ese lote tiene que estar certificado para exportarse, tiene que estar habilitado para que la fruta que sale de ese lote se pueda exportar. Después tenemos un documento que se llama DTBE, que es el documento de tránsito vegetal electrónico. Electrónico es porque se hace a través de la página de AFIP. Anteriormente se hacía de manual y ahora ya hace bastantes años, se lo digitalizó. Entonces, en el origen, ¿sí? De donde sale la fruta, o sea, se realiza, digamos, se completa este formulario que luego se va a tener que aceptar en el destino, ¿sí? Entonces, de esta forma también se tiene la trazabilidad de dónde se encuentra la fruta. Entonces, salió del destino, bien, perfecto, y cuando llega, perdón, salió del origen y cuando llega al destino, se lo confirma, entonces ya queda esa operación cerrada, ¿sí? Ese tránsito de la fruta ya está debidamente documentado. Y siempre que la fruta se mueva de un lugar a otro, tiene que estar acompañado del DTV, el documento de tránsito vegetal. Y no solo ese documento, sino que también tiene que estar el remito, ¿sí? Que acompaña el traslado de la fruta también. Que eso se realiza, digamos, en la finca, en donde se establece cuál es, digamos, la cantidad aproximada, o sea, la cantidad, digamos, el pesaje aproximado de los beans, cuántos kilos aproximadamente lleva el camión. No siempre hay balanzas en la finca, entonces te permite que sea un pesaje aproximado, ¿sí? ¿Quién es el transportista? ¿Quién es el chofer? ¿Cuáles son las patentes, o sea, los dominios del vehículo que transporta? La fecha y bueno, por supuesto las cantidades y la descripción de qué es lo que se está transportando, ¿sí? Y también Profesora, se tiene que vincular, sí, yo tenía una duda respecto a lo que es la DTV. O sea, tengo entendido que es parecido a la carta de porte, pero yo no entiendo si es cuando se hacen movimientos internos, se usa la DTV, por ejemplo, del campo al empaque de un mismo, sí. digamos, de la misma empresa, se usa DTV nada más. Ujú. No, y también tenés que usar el remito. El DTV no se va a utilizar cuando, por ejemplo, vos descartes del empaque y lo mandes a tu misma planta industrial. Ahí va a hacer una transferencia interna, digamos. Pero Ok, ahora, cuando del campo pase, ya sea al empaque o del campo vaya a la industria, siempre va a tener que estar acompañado del DTV. Sí. claro, pero no es no es carta de porte, o es parecido. Son documentos diferentes. La carta Ok, de porte sirve para el tránsito de los cereales y oleaginosas, o sea, de los granos. Y claro, esa era mi duda. Sí, el DTV es exclusivo para el título. el limón, Sí, ¿sí? ok. Ya bueno, después podemos buscar un modelito del DTV, pero no, inclusive son totalmente diferentes. El DTV vos tenés, o sea, los dos, digamos, en lo que vos tenés, digamos, en la carta de porte, que es para los granos y te da un código de trazabilidad de los granos, que ese código permite ver esa partida, o sea, por ejemplo, vos podés ver la humedad de esa partida, podés ver cuál es la situación de esa partida en particular, o sea, de ese camión y todo el análisis que se hace
y luego podés ver cuál es el estado, digamos, de ese código, digamos, cuál fue el destino final, cuándo fue el arribo y demás. En el DTB es similar, o sea, el objetivo es el mismo, mantener, digamos, conocer la trazabilidad de la partida de limón, ¿sí? Desde el origen hasta el destino, pero son documentos diferentes, ¿bien? Bien, No sí, son, sí, digamos, formularios iguales, son distintos. sí, sí, yo trabajé en una citrícola, pero bueno, esa era mi duda, porque yo veía las de TV, pero nunca había visto una carta de porte, por eso preguntaba si no se usaban en el sector, digamos, carta de No, porte. no, claro, no, son distintos, tal cual. Ok, Bueno, después tenemos el ticket balanza, que en el ticket balanza, por lo general siempre está en la portería de las plantas, porque lo primero que tiene que hacer el camión cuando llega es pesarse lleno, luego cuando se va se pesa vacío, sale el ticket balanza, entonces ahí ya con el ticket balanza, eso sirve para que luego ya sea el empaque o la industria, después pueda hacer la liquidación que corresponda al productor, ¿sí? Y también muchas veces le sirve al transportista ese pesaje para luego cobrarle también el transporte por la mercadería, ya sea al productor o al industrial, digamos, depende de cuál sea el acuerdo, ¿sí? De quién es quien va a pagar el flete por el traslado de la fruta del campo al, a la planta industrial o al empaque. Bueno, esta vez acá son los palets de fruta que comentaba la profe, ve que son las cajas y ahí está la madera, caja, madera, y luego todo eso se termina embalando, ¿sí? Cuando llegan a la 70, entre 60 y pico y 72 cajas, se lo embala y ya con los autoelevadores se los van colocando después en el camión cuando llega para ser cargado y despachado. Estos son los tambores que veíamos, digamos, que van a ser para el aceite y para el jugo. Sí, bueno, acá no tengo foto de la bolsa, pero bueno, hemos visto en el video cómo era la bolsa de 50 kilos de la cáscara deshidratada. Entonces, lo mismo, tanto en las cajas como en los tambores van a estar estos stickers en donde se encuentre toda la trazabilidad de dónde proviene, ¿sí? El limón. ¿Bien? Fíjense acá dice, los tambores van a tener variedad de limón, lote, van a tener su código de barra, cuál es el origen, cuál es el destino, la fecha de la cosecha, código embalador, y después, digamos, también las etiquetas para que el cliente, si utiliza un sistema, digamos, de piqueo a través de los códigos de barra, también pueda dar de alta directamente, o como hacer el alta de almacenes, de manera rápida y no la tengan que hacer manualmente. Bueno, acá un poco más de los stickers, esto que les contaba. Estos son modelos de cajas, ¿sí? Los tambores. Ay, perdón. Bueno, y acá un poco que ya hemos hablado, qué información tiene cada y qué significa la UP, qué es lo que se está transportando, cuál es la variedad de distintas variedades de limón, ¿sí? Qué calidad tiene, qué calibre, es decir, qué tamaño, cómo está envasado, quién es, cuál es la marca o quién es, digamos, cuál es el origen, ¿sí? Y luego el número del empaque, la identificación del empaque y también la fecha del empaquetado. Esto también, por supuesto, sirve para revisar después en el destino. Bueno, acá lo mismo, otro ejemplo. Y bueno, algunas particularidades, digamos, sobre el proceso que es más de lo que venimos hablando. Cuando hablamos del remito del productor, eh, este remito, digamos, por disposiciones del SENASA, permanece, o sea, se queda en el empaque. No es que pasa a administración. Recordemos que nosotros cuando los remitos llegamos, después se conformaban en compras. Bueno, acá van a permanecer en el empaque, ¿sí? El ticket balanza se emite al recibir los productos y se entrega una copia al transportista y otra copia al productor, ¿sí? Em, Porque, como les decía, al transportista para luego cobrar el flete y al productor para saber cuánto es realmente el limón que se cosechó, o sea, los kilos de limones que se cosecharon, kilos de fruta, y luego obtener una liquidación por esos kilos que efectivamente se hayan cosechado. El documento de tránsito vegetal electrónico se genera desde el sistema del SENASA, que está interfaceado, digamos, tiene interfaz
con AFIP, entonces a través de la quit y clave fiscal hay que adherir al servicio y se puede generar el DTB, ¿sí? Se llama el servicio se llama SIG DTB. Y luego se acepta virtualmente por el receptor una vez que ya la fruta ingresó ya sea a la planta industrial o al empaque. Bueno, acá se habla también de órdenes del sistema. Los sistemas manejan órdenes para habilitar las distintas instancias del proceso, preselección, selección, producción, despacho, ¿sí? Y demás. Y bueno, los descartes de la preselección se envían a ya sea a silos o a los camiones a granel, ¿sí? Que luego van a pasar a la planta industrial. Ahora, los descartes de selección se toman en algunas industrias y si no, lo que les decía son destinados a comercio interno, como ya tienen mucha, digamos, ya tienen cera que se le ha puesto y diferentes tratamientos, entonces muchas veces directamente pasan a ser comercializados en el mercado interno. Y lo que decíamos que en caso de ser utilizados en las industrias, sí van a requerir un lavado adicional por esta cera que se le adicionó justamente para proteger, pero bueno, como necesitamos extraer la cáscara, tenemos que hacerle un lavado adicional para quitarle todo ese acondicionamiento que se le ha puesto en el empaque. Y en este caso lo que hablamos de que se mueven con transferencia interna, no es que utilizo DTB para pasar del empaque a la industria, que sea, digamos, de la misma empresa. Bueno, siempre, como nos contaba el gerente, y un poco ustedes también le preguntaron, que estaba buenísima la inquietud, se realizan diferentes informes, ¿sí? Informes de la fruta empaquetada, digamos, el rendimiento de esa fruta, digamos, de lo que ingresó en empaque versus lo que efectivamente se despachó, la producción en cada, digamos, de cada uno de los subproductos, ya sea del rendimiento, ya sea del nivel de producción de cada uno, digamos, de los subproductos. Entonces, es muy importante para poder ver cuánto ha rendido la fruta recibida y también a partir de allí realizar, digamos, el pago a los productores. Dependiendo cuál sea el acuerdo con el productor, si se acuerda con el productor en base a rendimiento o en base a kilos netos, bueno, eso obviamente es negociaciones que se realizan previo a la entrega, ¿sí? A través de contratos y acuerdos comerciales. La liquidación de materia prima al productor, se paga al productor en base a lo que, al peso neto, ¿sí? Al rendimiento, ya sea para empaque o para industria. Como hablábamos puede haber arreglos de circunstancias particulares, puede ser que se arregle digamos, un precio fijo por kilo, por bandeja, que se le llama a la unidad de medida de 20 kilos, que se utiliza mucho en digamos, en la jerga de la industria citrícola, se puede hablar de beans, ¿sí? De precio por beans. Bueno, entonces lo importante de acá es que el productor no hace una factura, sino que sobre el remito y el ticket balanza, la empresa hace una factura de compra para poder pagarla, ¿sí? Que es lo que se llama liquidación de materia prima al productor. Tanto hablemos del empaque como de la industria. Y el SITC, que es el Sistema de Información de Trazabilidad Citrícola, es el sistema que utiliza el SENASA para fiscalizar todo lo que es la exportación de los cítricos, tanto la Unión Europea, China, Estados Unidos y mercados que tienen similares restricciones cuarentenarias, ¿sí? De enfermedades. ¿Y cuáles son los documentos que acompañan la fruta fresca al puerto? Bueno, el DTB, que ya hemos hablado de él, el DTC, que acompaña solamente la fruta al puerto, o sea, ya es una vez que se despacha desde el empaque hacia el puerto, y también el certificado fitosanitario, que es una declaración jurada adicional que se emite por el SENASA, ¿sí? Recordemos que dentro, digamos, de cuando vayamos al empaque vamos a ver personal del SENASA que está presencialmente verificando todo el proceso del empaque de la fruta fresca, ¿sí? Están verificando que todos los controles se den acorde a como debe ser y que todas las condiciones higiénicas, como digamos de protocolos, se cumplan para que pueda, digamos, funcionar el empaque y para que pueda despachar la fruta fresca.
Y bueno, algunos controles que hace el SENASA, hace control sanitario de la fruta durante todo el proceso. Ya desde el momento cero van a hacer distintos monitoreos a las fincas, diferentes controles, ¿sí? Para verificar que se cumplan con todos los requisitos. Cuando ingresa las frutas, los bienes tienen que estar separados en base a cuál es el destino. Se hace ellos controlan, digamos, una planilla de ingreso de fruta. Entonces, todos los remitos que se reciben y las cantidades de los bienes recibidos, eso lo va firmando el responsable del empaque y eso tiene que controlar el SENASA, que esté bien identificado cada uno de los ingresos de la fruta y que se identifique de dónde viene la fruta también. Em, Se hace control de las partidas, control de la documentación, se controla, digamos, las UP y cuáles son los, también, digamos, los números de certificado. Por ejemplo, si el productor va a vender su fruta para exportación y supongámosle quiere, digamos, vender al mercado de Estados Unidos, bueno, tiene que gestionar un certificado a través del CITSE en donde él tenga, digamos, tiene que tener un número de certificado. Entonces, cuando esa fruta ingresa al empaque, el productor presenta ese número de certificado y el SENASA debe verificar que ese número de certificado esté vigente y que sea válido, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la documentación que tiene que revisar el SENASA. La planilla de preselección, todo con todos los datos, digamos, bueno, cuál ha sido el motivo digamos, del descarte, controla también el volcado, bien. Al principio, la fruta, lo primero que se hace es, se vuelca, o sea, la fruta en tolvas que hacen un proceso de desinfección, que le ponen, creo que era bicarbonato y agua a cierta temperatura y un par de productos más. Em, Todo eso, digamos, todo ese proceso tiene que tener un determinado tiempo, ¿sí? Para que después no perjudique a la fruta. Entonces tiene que desinfectarlo de la finca y de todos los productos químicos que has recibido, pero a su vez tiene que tener un tiempo determinado, no puede tener o sea, la cantidad de minutos que se desee, sino que tiene que cumplir con requisitos. Entonces tiene que haber alguien del SENASA controlando. O sea, básicamente el SENASA está en todos los subprocesos, está presente un agente del SENASA verificando y las cajas tienen que estar también validadas por el SENASA para que se termine, digamos, su embalaje y puedan ser despachadas al destino. Bueno, lo mismo también, se hacen informes, se verifica la mercadería procesada, el informe de piso del empaque, digamos, cuando se hacen los cambios de turno, porque el empaque trabaja en diferentes turnos, entonces los inspectores del SENASA tienen que verificar eso, que se haga la rotación, digamos, de los turnos, ¿sí? También se hacen los informes por UP. em, se va verificando, digamos, que las UP, o sea, que le ingrese digamos, fruta de UPs que estén debidamente validadas, debidamente habilitadas para la exportación, ¿sí? Todo siempre tiene que tener la firma del encargado de la planta o del encargado del empaque, ¿sí? Tiene que tener, digamos, la firma que valida del el correspondiente responsable del sector. También va a controlar todas las etiquetas, esas que veíamos recién, que estén completas, que contengan toda la información, ¿sí? O sea, digamos, el SENASA es un actor, digamos, casi que les diría principal, no principal, pero muy presente en todo lo que es el proceso, ya, digamos, del empaque sobre todo, de la fruta fresca, porque bueno, como se trata de alimentos, es muy importante verificar, digamos, que se mantengan todos los controles necesarios, sobre todo para después exportar esa fruta fresca a los diferentes destinos. Y bueno, siendo las 4:30, más justo imposible, Debemos bueno, hasta cumplir. aquí lo que tenemos para mostrarles con la profe de lo que se refiere a la industria citrícola. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que nos quieran comentar antes de que terminemos la clase.
Bueno, nuestra idea era en estas dos clases, o sea, entre el martes y el jueves, poder abordar desde la producción primaria hasta el despacho del producto terminado, ya sea como fruta fresca o como producto industrializado. Industrializada. Eh, y bueno, y abarcar, digamos, todos los procesos y subprocesos que suceden en el medio, también teniendo en cuenta documentación que es necesaria en cada uno de los momentos, los intervinientes, y bueno, y también darles a ustedes un poco el, digamos, un pantallazo para que a la hora de realizar el relevamiento y la investigación, ustedes, digamos, tengan una noción o al menos ya puedan conocer un poco del proceso y obviamente tengan mayor valor y puedan sacarle ustedes más fruto y provecho a la visita, a las visitas, porque también la estación experimental la podemos aprovechar y sacarle mucho el jugo. Bueno, parece que la cerramos a la clase acá, me parece, profe. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes. Por favor, el tema del seguro no se olviden de pasarle a Agustina. Y bueno, nos encontramos a las 13 horas en la puerta de la Facu. Así vamos para la estación experimental, ¿sí? Estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para que lo llevemos en combis tanto a la estación experimental como a la citrícola, ¿sí? Entonces ustedes solamente se movilizarían hacia la facultad y desde allí unas combis nos llevarán a las distintas visitas. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, y demás decirles que cualquier consulta, ya tienen nuestros correos, nos pueden ir preguntando, ¿sí? Bueno, nos Bueno, despedimos chicos, entonces. Chao, profe. Hasta que- luego. hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. chicos. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Profe, la estación experimental queda en el parque industrial donde hemos ido el otro día. No, la estación experimental queda por la zona del